por algo puntual que estuvo dándose en estas últimas semanas y en tu rol también, que ex rol de presidente de la Cámara Argentina del Software, que es el cepo a los freelancers que se terminó, ¿no? Vos, si exportabas servicio y demás, tenías un tope, que eran $36.000 anuales que vos podías facturar, sí, y eso terminó. Pero teníamos muchas preguntas, ¿no? Porque quedaron ahí como algunas dudas y demás, y entonces queríamos también como charlar un poquito con vos, dado tu rol, dado que conocés la industria. Y te pregunto por lo que venías, ¿crees que es una medida que empieza a construir ese país que vos decías donde se puede estar más normalizado en cuanto a los ingresos, en cuanto a una economía como es la economía del conocimiento tan importante y que se suele destacar tanto entre los 3, 4 pilares más importantes de ingresos para el país? ¿Cómo considerás vos esta medida o cómo se vivió en el sector? Es entre el tercero y el cuarto, ahí depende cómo se ubique la minería, el sector automotriz, la economía del conocimiento como un todo, el sector exportador está en el orden de los 9.000 millones de dólares, o sea que es realmente un sector importante. El tema este empezó allá por el 2022, 2023, con la primera versión del Monotech, que salió con $12.000. Después querían sacar una ley para llevarlo a 30.000, desde la Cámara luchamos mucho para que eso no salga en ese sentido. Y después en este gobierno aparecieron así como, ni siquiera ley, ¿no? Sale alguna reglamentación del Banco Central donde van cambiando los límites, lo llevaron a 24.000, después a 36.000 y ahora ya salió que está liberado directamente. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Cuando vos estás en un formato de monotributo, claramente, o de freelancer, trabajas para afuera, tenés dos cuestiones. Por un lado es una precarización laboral y por el otro lado lo que terminás exportando es la materia prima más básica de lo que es el conocimiento. Es la hora de una persona, de un programador, para que trabaje en otra empresa que va a generar un producto que va a ser el que vende. Entonces ahí tendríamos que analizar muy bien el impacto de estas medidas en el sentido de lo que genera es más incentivo a trabajar en esa forma. Es como decir, exporto el poroto de soja, no le pongo nada de valor agregado. Entonces estamos en el valor más bajo de la exportación. Por otro lado, el monotributo tiene un costo laboral de 6% más o menos, cuando un empresario en Argentina contratando a una persona en relación de dependencia está en el orden del 70%. Entonces acá se mezcla un poco con la economía argentina de estas cuestiones de los costos que tiene Argentina. En Chile, por ejemplo, una persona que está en relación de dependencia está en el orden del costo del 20-25%, nosotros estamos en el 70%. Yo creo que también hay que mostrarlo de otra manera. En general lo que se ve en un recibo de sueldo es el salario bruto, pero no se ve todo el costo de empresa. Entonces, no es lo mismo decir una persona que cuesta 2 millones de pesos y gana 1.200.000 en mano, que decir que su salario bruto es de 1.400.000. Creo para que quede claro estas diferencias que existen. Entonces, para las pymes argentinas, contratar a una persona, además del problema de la contingencia laboral que puede existir, te sale 70% más de lo que cobra. Y con el monotech o con este monotributo, vos estás permitido que sea un 6-7%. En el caso de nuestro sector, que es virtual, parecería que el incentivo es a que yo ponga una empresa en Uruguay, contrate monotributistas en Argentina y haga todo mi trabajo desde Uruguay, y la exportación y lo que genere se genere en Uruguay. Es como contradictorio. Por eso es muy importante igualar las condiciones para todos los actores y hacer que este partido se juegue de una buena manera. Todos queremos trabajar en Argentina, contratar en Argentina, pero que nos den las mismas herramientas y bases para competir de igual a igual. Sergio, te quería hacer una pregunta, que vos mencionás todo este escenario que es desfavorable, digamos, para una persona que es freelance o nómada digital, pero hace un par de años Buenos Aires era un lugar atractivo para ser nómada. Te quería preguntar para vos, ¿cómo podríamos hacer que Buenos Aires vuelva a ser un lugar para que los nómadas quieran venir y quieran trabajar acá, digamos? Bueno, en ese momento era muy atractivo porque era muy barato Buenos Aires. Entonces vos ganabas en dólares, pero también pasaba para los chicos que trabajaban en Argentina, querían ir a trabajar para afuera porque cobraban en dólares. En ese momento la relación que se podía ofrecer de un salario en Argentina versus lo que cobraban desde afuera era 3-4 a 1.
Entonces, bueno, esas condiciones daban para que Argentina pueda recibir personas que trabajen en otros lados y vivan aquí. Esto tiene que verlo bien en toda la cuestión global. Puede ser interesante si ven en algunos, tendríamos que tener estadísticas. ¿Cuántos son? ¿Son 1.000, 2.000, 10.000? Como para que tenga realmente un impacto en las ciudades y en el PBI de Argentina. Ten en cuenta que el empleo del software está hoy en el orden de los 160.000 personas, es más del doble de lo que emplea la industria automotriz. La economía de conocimiento como un todo debe estar en el orden de casi los 300.000. Hay un montón de personas que trabajan en tecnología, pero no en empresas de tecnología, que debe ser otro tanto. Entonces, creo que lo ideal de todo eso es generar una industria fuerte que crezca en Argentina. El mundo virtual lo que hace es que separa el territorio y los impuestos se cobran en el territorio. Entonces, tener impuestos como ingresos brutos, impuestos al cheque, lo único que te hace es encarecer el sector en Argentina, y es mucho más difícil competir en el mundo, en un mundo donde no tiene estos impuestos distorsivos tan grandes. Para que tengas una referencia, cuando se habló del IVA provincial en su momento, que era una forma de ver la coparticipación federal, yo empecé a estudiar, dije que bueno, un IVA provincial, así sacamos este ingreso bruto que es muy pesado, y en realidad vos tenés que resolver la coparticipación, que es un tema que viene desde la Constitución del 94, que no se ha vuelto a tratar, y si vos pusieras ingresos brutos dentro del formato del IVA, hoy tendrías un IVA del 41%, 39%, me da unos números así. Claramente, Argentina tiene que rever esta situación impositiva que genera muchas distorsiones. Y más con este tipo de impuestos, como ingreso bruto, como impuesto a los débitos y créditos, impuestos a los sellos, que pegan directamente en la facturación y no tienen ningún vínculo con la rentabilidad, ni es traspasable como puede ser el caso del IVA. Y Sergio, otra de las preguntas que surgía y que también nos preguntábamos como que en esto del fin del cepo freelancer es, ¿las personas tienen que traer la plata, el dinero que ganan al país, o la pueden declarar y dejar afuera? Porque también entiendo que capaz hay un incentivo del gobierno de decir, bueno, yo te lo permito, pero traela acá, ¿no? Digo, ¿cómo es eso? O qué es lo que vos entendés? Porque también nos decían que había muchas interpretaciones distintas. Entonces, la pregunta fácil o rápida que surgía era, bueno, ¿hay que traer la plata o hay que dejar, o se la puede dejar en el exterior? Claro, ahí depende cómo hagas tu contratación. Si vos estás viviendo en Argentina y estás trabajando para alguien para afuera, tu única manera de facturar es desde Argentina. Entonces te tenés que inscribir en el régimen de monotributo, hacer una factura, enviársela a tu contraparte en el resto del mundo y le das la cuenta del banco donde vos estás registrado, que es en Argentina. Entonces entra el dinero en la Argentina. En el caso de las personas físicas y de los monotributistas ahora con esta situación, lo que te permiten es que ese dinero ingrese en la moneda que te están pagando en una cuenta tuya, o sea, te lo están poniendo en la cuenta bancaria tuya en dólares y vos recibís los dólares. Perfecto, perfecto. Y entonces, bueno, nada, porque una de las cosas que estábamos pensando era, bueno, si surge esta duda y demás, cómo explicárselo de la manera más sencilla. Lo primero que tienen que tener en cuenta es dónde están registrados, digamos. Pero es porque, digo, si vos después te contratan desde otro lado y vos recibís el dinero, no sé, en PayPal y qué sé yo, pero ahí estás afuera del sistema, es como que estás trabajando lo que se dice en negro, pero fuera de Argentina, que es otra cuestión. La cuestión formal es esa, ¿no? Tenés que estar anotado en el régimen de monotributo y eso implica que tengas una cuenta bancaria en Argentina y recibas los dólares aquí. Marcelo, la semana pasada habíamos hablado de ingresos brutos, de todo lo que, nada, significa este impuesto para la economía, y ahora queríamos charlar con vos de otra novedad también, ¿no? Que es el fin de lo que nosotros estamos llamando cepo freelance, esto que imponía un monto de $36.000 máximo para poder, tributar y que ahora ya desaparece, pero que generó muchas dudas también. Primero, en particular, preguntarte, si yo soy freelance y exporto, ¿cómo me repercute a mí este cambio? Bueno, yo diría que hagamos un poquito de historia. Vos imaginate que en el gobierno
anterior a la anterior, digamos, antes de Macri, el objetivo del Estado era quedarse con los dólares vinculados con la importación de cualquier bien, inclusive para el caso que estamos comentando. Es decir, vos facturabas al exterior y necesariamente tenías que liquidar las divisas y nunca te llegaban los dólares, sino que finalmente te llegaban pesos que se cambiaban a un tipo de cambio que, por cierto, era muy inferior al tipo de cambio marginal. Había un tipo de cambio oficial y un tipo de cambio marginal, lo que motivaba, obviamente, que quienes desarrollaban estas actividades nunca las declararan, que crearan cuentas en el exterior y que el pago de los honorarios que se desarrollaran se depositen en el exterior. Esto fue cambiando en el tiempo, se fijó una suma de $12.000 al año para que vos pudieras ingresar los dólares sin tener que pasarlos a pesos. Y como bien decía recientemente, el monto está fijado en $36.000. La novedad de esta norma que recientemente fue emanada del Banco Central, se elimina este tope y en consecuencia cualquier freelancer, definamos freelancer, aquel individuo que desde Argentina realiza una exportación de sus servicios al exterior, que puede ser un servicio técnico, un abogado, un contador, un ingeniero que desarrolla un sistema, por ejemplo, facturándole a una empresa del exterior, y en lugar de que los fondos queden en el exterior, bajo la hipótesis de que de otra forma vos te van a dar pesos, bueno, esos $36.000 anuales hoy se eliminan y cualquier monto que vos factures al exterior lo podrás liquidar acá en Argentina. Esto obviamente no genera ningún cambio en lo que es el impacto fiscal que pueda esto tener aparejado. Es decir, si un individuo, no sé, factura honorarios profesionales por desarrollo de un sistema y es monotributista, esto no le cambia en absoluto emitir una factura que se paga en una cuenta en el exterior y después se ingresa 20 días hábiles con posterioridad a el cobro de esa factura. La novedad, repito, es que se elimina ese parámetro, ese cepo, como vos definiste, de $36.000. Una de las preguntas que más surgieron fue, y que ahí un poco hiciste mención, y que lo hablábamos un poco antes, es, ¿sí o sí hay que traer la plata o se puede hacer, facturar y demás y dejarla fuera en alguna cuenta que alguien pueda tener? ¿Cómo es ese sistema? Sí, no puedes dejarla en una cuenta en el exterior, tampoco la puedes dejar en una cuenta cripto, una billetera virtual. Tenés que ingresarlo, dice la norma, dentro de los 20 días hábiles de haber recibido el pago. Marcelo, tengo una consulta que me acaba de surgir ahora. O sea, ¿por qué una persona freelance estaría motivada a ingresar la totalidad de todos sus ingresos, teniendo que blanquear todo, ¿no? Si esto le puede significar que quizás pasa de ser monotributista a responsable inscripto. O sea, porque sabemos que son sueldos bastante altos. ¿Esto cómo repercute? Bueno, Tini, tu pregunta, digamos, si la analizo con detalle, vos estás dejando entrever que la presión fiscal sobre los honorarios percibidos por este freelance tal vez sea demasiado significativa y que pudiera estar motivándole a este individuo a que no declare la operación. Es decir, suponte alguien que nos está escuchando hoy día y está trabajando desde su casa cómodamente haciendo un desarrollo de un sistema a una empresa de Dinamarca, por decir. Bueno, él perfectamente puede, digamos, percibir ese servicio sin informarle al Estado argentino, más allá de su obligación de hacerlo, percibir esa suma de dinero, X, $50.000 al año, 100.000, lo que sea, mantenerlo en el exterior y no declararlo acá. El problema es que si no declara esta operación en Argentina, va a estar en Argentina en la más absoluta informalidad. Y más allá de que hay mecanismos para traer de alguna manera ese dinero, bueno, no podrá utilizar en Argentina
no sé, una cuenta bancaria, no podrá utilizar una tarjeta, con lo cual, en todo o en parte, quien vive en Argentina tiende a regularizar esta situación más allá del costo fiscal. Hablando de la hipótesis de ir a un escenario de régimen general, está bien lo que vos decís, en la medida en que se superen los parámetros del monotributo, el impacto en el impuesto a las ganancias, vos sabés que es bastante pesado, es decir, es una tasa que arranca en el 5% hasta el 35%. En consecuencia, es probable que gran parte, o una parte sustancial de lo que se percibe, se lo lleve el Estado vía este gravamen. En consecuencia, bueno, la respuesta es, bueno, lo debería hacer porque vive en Argentina y quiere tener un desarrollo en blanco, entre comillas, si vos querés, en Argentina, y el camino es ese. Teniendo en cuenta que los trabajos digitales cada vez involucran a más gente, en el futuro se espera que cada vez más personas estudien carreras relacionadas a esto y que cada vez trabajen más para afuera porque el mundo está globalizado, ¿qué tan importante es rever todos estos impuestos para poder generar un sistema donde se pueda cobrar, donde se pueda traer al país, donde trabajar, pero sin esto que decía Tini, que capaz te termine siendo perjudicial, ¿no? Que también termina siendo perjudicial para el Estado porque capaz termina recaudando menos. Digo, ¿qué tan importante es empezar como país a ver este tema de los impuestos en estos segmentos para que nos deje de pasar esta situación? A ver, esta norma no es tan solo para aquel individuo que desarrolla sistemas o desarrolla una plataforma de Internet y demás. Si vos te fijás en detalle la comunicación 7518 del Banco Central, vas a ver que están incorporados, no sé, los contadores, los abogados, los ingenieros, quienes hacen servicios de investigación y desarrollo, propiedad horizontal, es decir, cualquier individuo que desarrolle una actividad profesional exportando, si vos querés, sus servicios al exterior. Es importante considerar que si bien esto está grabado en el impuesto a la renta, que es el impuesto a las ganancias, por ser una exportación de servicios, tiene un tratamiento exentivo en el impuesto a valor agregado. Esto no lleva IVA y tampoco lleva ingresos brutos. El único impuesto que está pagando el contribuyente sería impuesto a las ganancias y de corresponder, si fuera monotributista, la cuota de monotributo. La pregunta que me estás haciendo, Agustín, es muy de fondo, es una pregunta muy crucial en función a que debamos definir cuál es el rol del Estado en la economía y cuáles son las funciones que va a tener. Con lo cual es un tema de política económica, es un tema, si vos querés, hasta ideológico, donde quien gobierna tiene que definir qué actividades, qué situaciones y qué aspectos va a definir su administración y cuáles son los recursos que va a tener. Es decir, cuanto más se intromete el Estado en la economía, más recursos necesita, más impuestos va a tener que cobrar, o más va a tener que emitir de moneda, o más préstamos va a tener que tomar con el exterior. Cuando el Estado sale, reduce su presión en la economía y se reducen los gastos, ahí podemos empezar a evaluar alternativas de reducción de digamos, la carga fiscal, como ocurre a partir de decisiones, por ejemplo, de baja de retenciones en las exportaciones o eliminación del impuesto país o la baja del impuesto a los bienes personales. Argentina es pendular, de acuerdo a cuál es el signo ideológico, el signo político que te está gobernando, se incrementan sensiblemente los impuestos o se reducen sensiblemente. Estamos en un momento electoral, este gobierno ha bajado, por ejemplo, por decir algo concreto, bienes personales lo ha bajado a la máxima expresión. Sin embargo, hay voces ya de la oposición que dicen, si ganamos y somos nuevamente gobierno, lo que vamos a hacer es volver a aumentar bienes personales. Bueno, es un tema muy crucial y viene de la mano, repito una vez más, de cuál es el objetivo que le está impregnando quien gobierna a los fines del Estado
que va a estar bajo su órbita en un momento determinado de la historia de nuestro país. Marcelo Rodríguez, CEO de MR Consultores, tributarista, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y la última pregunta es, ¿estás confiado o teniendo en cuenta ahí, la última vez lo preguntamos también, tu fondo, ¿estás con confianza o no tanto para lo que viene? Muy confiado, la gente tiene que confiar, como dice nuestro máximo referente, porque tiene con qué, así que siempre con mucha esperanza que vamos a salir adelante. Ahí nos dejó claro todo lo que necesitábamos saber. Muchas gracias por estar de vuelta con nosotros. Muy interesante, sobre todo lo que hablábamos, ¿no? Si sos freelancer, si exportás servicio, todos estos cambios necesitas, nada, por lo menos tenerlo en cuenta y saber cómo para tomar las mejores decisiones para adelante y para lo que viene. Totalmente, Aus. La verdad que muy interesante todo lo que dijo. Me dejó pensando más todavía, así que después veremos el próximo programa quizás. Totalmente, y seguiremos viendo. Y bueno, nada, hacemos un último cortecito y ahora ya volvemos para el cierre de lo que es el segundo programa de AppNow, el programa de streaming de eProp.